test del siguiente grupo que vamos a hacer es Monsta X. Aquí las dos somos expertas. Bueno, expertas. Somos muy fan. somos un poco También, expertas. bueno, A ver, las cosas como son. pero que somos las dos expertas. somos muy fan. No hay que ninguna sepa más que la otra. Exactamente, o sea que este test sí que va a estar bien hecho con rigor. Tío, voy a hacer un vídeo comiendo, pero es coreana ya, tío. Que graban programas. La confianza da asco, comiendo, tío. gente. Joder, tío. ¿Qué miembro de Monsta X es tu bias? Primero, pregunta muy difícil. Elige una canción de Monsta ¡Joder, X. macho! Trespass, Rush, Beautiful, Fighter, Love You. Oh, esto es reciente. Shootout, Shine Forever, All In. Es que Fighter y yo tenemos una historia. Y es que Yo tengo la misma historia a con mí al Fighter. principio no me gustaba nada. O sea, la escuché la primera vez y dije yo, ¿qué mierda canción es esta? Para hablar claro. Trabajado. Pero fue así la primera, pero luego fue escuchándola y me obsesioné. Dije yo, ¡guau, qué temazo! Que se llama Fighter. Me parece, tengo dilema o sea, también. me parece increíble como cómo he podido yo pensar al principio esto. Es un tema de cada vez... no puedo. Tengo que dar todo. Lo tengo que dar todo. Es que, tío, yo, en plan, Fighter era mi canción de los tiempos, pero es que Trespass... Es que Trespass. Es que desde el concierto, Es que en el concierto, chica. el Yuhong diciendo. Chica, "Nah, nah". tú, tía, que me Buah, hice es que viral. me muero. Me hice viral de Nah, los vídeos nah, gritando, o sea... A ver, yo estoy entre el Beautiful y el Shine Forever. Es que el Shine Forever, Porque- en cuanto empieza, es que los pelos de punta. Es que, y además, yo cuando empecé con los Monsters, escuchar las canciones y todo, la verdad que las escuché y me parecieron maravillosas. A ver, que todas son maravillosas. Quitando Somos Roller types. Coaster. Quitando a esas, que es imposible elegir, voy a elegir. Yo elegí Shine Forever, venga. Con dolor, porque es que adoro todas las canciones de estos señores. Yo voy a elegir Beautiful. ¡No! ¡Ay! ¿Cuál elijo? Yo elegí Shine Forever, ya Yo- está. Es que yo no voy a pensar tam- más. yo también me elegí Shine Ay, que Forever. tira el jamón. ¿Cuál es tu color favorito? Negro, naranja, rojo, rosa, amarillo, azul, morado y verde. De nuevo, Morado. Elige a otro grupo de K-pop de chicos aparte de Monsta X. Las opciones son Stray Kids, Day6, Bigs, Seventeen, EXO, SHINee, Winner y BTS. 70. Voy a elegir Day6 porque a los Day6 también los adoro. Elige un grupo de K-pop de chicas. ¿No están las Mamamoo? No. ¡Ay, que sí está, qué bien! No. No, pero Dreamcatcher. Tú no sabes. Y yo que estoy feliz porque nunca la ponen, y yo, déjame en paz. Opciones: Red Velvet, Twice, Blackpink, AOA, Dreamcatcher, Sistar, XID o Exit, depende cómo lo pronunciéis, y Girls' Generation. Yo pues Blackpink, la verdad, que son de las que más canciones he escuchado. Yo Red Velvet. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Iman Fanny. Calmado, divertido, artístico, no, determinado, inteligente, que cuidas de los demás, guay, apasionado. Yo me describiría a mí misma como una persona determinada. Yo también. ¿Cuál es tu género favorito de música? R&B, retro pop, lo-fi anime beats, hip hop, pop punk, EDM, I listen to anything, classic rock. Yo tengo clarísimo, yo escucho de todo. Cuando digo de todo es de todo. Lo que más pop, pero de todo. Yo lo que más escucho es pop y hip hop también, pero no mucho, ahora menos. También escucho de todo. Un poco de Que todo. también escucho Disney, las canciones de Disney, tío, que Yo- escucho de todo. Yo también. Frozen. ¿Cuál es tu manera favorita de pasar tu tiempo libre relacionado con el mundo del K-pop? Escuchando mis canciones favoritas, mirando en las fotos concepto esta de los álbumes de K-pop, haciendo teorías sobre tu grupo favorito de sus videoclips, mirando shows de variedad o V-Lives en los que tu grupo de idol aparece, aprendiendo o descubriendo un nuevo grupo de K-pop, aprendiéndote la coreografía de tu grupo favorito, hablando con tus amigos acerca de K-pop o dibujando un fanart. A ver, nosotras hablamos mucho Es verdad, entre nosotras. entre nosotras. Pero normalmente no de suele ser K-pop, para cosas pero buenas, no, la verdad. que no. Porque digo, este 2019 es un año negro. Yo voy a elegir, a ver cuál es para arriba, el de ver varios shows de variedad y V-Live, porque me encantan los programas coreanos. Bueno, yo lo tengo clarito. Yo voy a elegir escuchando mis canciones favoritas. O sea, yo me paso el día escuchando música. ¿Cuál es tu hobby favorito? Dibujar, jugar a videojuegos, leer, cocinar, mirar películas, dormir, escuchar música o bailar. A ver, dibujar no, porque soy nefasta. Ay, Fuera. tampoco.
Cocinar tampoco porque no sé. Lo demás, yo hago todo. Que a ver, ver música... ver películas. Ver películas es importante y escuchar música también. Y bailar es que ponen tu tiempo libre. Sí. Pues a ver, bailar cuando tengo mi tiempo libre así. O no, mi hobby. Sí. Pues entonces bailar. Aunque es que también veo muchas películas que últimamente no bailo. Ver películas. Ver película. Yo voy a poner a escuchar música. Elige una canción. Instagram by Dean, de A-Pink, Pretty You, de Seventeen, Replay de Shiny, Beautiful Goodbye by Chen, Lily Mambu by Block B, Sweet Chaos de Day6 y Feel Special de Twice. Yo elijo Sweet Chaos. Yo Pretty You de, obviamente, Seventeen. Elige una princesa de Disney. Bella, Moana, Ariel, Elsa, Rapunzel, Aurora, Mulan o Tiana. Rapunzel, de lejos. Yo también, ¿eh? Yo ¿Te también. imaginas que puedo elegir? Yo no. Elige una imagen estética. Pues mira, yo voy a elegir esta porque eso se implica que estoy como en Tokio, en China o en algún lado por ahí perdida y significa que estoy de viaje y no estoy en mi casa. Yo voy a elegir la de las luces. La Me gustan lucecita de las Navidad. luces. Oye, a mí también me gustan las luces. Elige una criatura sobrenatural. Hadas, fantasmas, unicornios, vampiros, hombres lobo, demonios, ángeles y pegasos. Yo voy a elegir hadas porque no dan miedo y son cute. Y tienen poderes y se puede hacer mi amiga y me puede ayudar en mi vida. Yo también, me ha convencido. Ay, es que ese es un argumento, vamos, inexpugnable. Como dice Auronplay. Elige un lugar para irte de vacaciones. París, Tokio, Nueva York, Londres, Miami. Es más divertido estar en casa. En cualquier lugar con mucha naturaleza y Seúl. Es que quiero ir a todos los sitios. Yo también. A ver, mira, Londres lo voy a descartar porque ya hemos estado. Seúl también hemos estado, entonces si es un sitio nuevo, pues también lo voy a quitar. Obviamente quiero volver, pero Yo elijo Tokio. no lo voy a elegir. París. Me ha costado. ¿Dónde te gustaría ir en una primera cita? ¿A un arcade? ¿Picnic? ¿A ver una peli? ¿A un restaurante? ¿A un parque de atracciones? ¿Un paseíto ahí por la ciudad? Donde sea que nos lleve el viento. Y a un museo. A ver, pues en una primera cita, que por ejemplo los arcades y todo eso. Es que o- eso lo o veo las más en plan con películas. confianza. Claro, porque es que imagínate en el arcade en una primera cita es que no hay confianza, no te lo pasas bien. Y la película, pues no hablas con la persona y no la conoces. Así que yo esas opciones también las descarto. Yo. Yo voy a decir donde sea que nos lleve el viento. Yo. Ya está. Pues nos damos un Quiero paseíto. un paseo por la ciudad. A Silvana le ha salido Minioc. Es que siempre que hemos hecho un test de esto, te ha salido Minioc. Siempre que me ha salido mi vías, siempre me sale mi niño. Siempre. Y pone en la descripción. Eres brillante y lleno de energía. Happy Virus Minion. Es la mejor opción para que sea tu vías y que te anime siempre que tú estés triste. Sí, obviamente es que, vamos a ver, los adoro Es que, a los que 7. adoramos a 7 tíos. Claro. Pero si Yo. tuviese que elegir a mi vías, es Quijión. Para ver que me quedo con el niño, pues claro. Obviamente yo me quedo con todo lo que me salga. ¡Oh! Bueno. ¡Ay! I wanna cry. Vuelvo a casa por Navidad. Bueno. Mi gato. Anubis dice hola. Mi hijo. Fuerte, amable y siempre ayudando a los demás. Bueno es el bias perfecto para ti. A ver, yo adoro a Bueno también, pero yo en plan mi bias del grupo es Chankyun/IM. Chankyun. Chankyun para las no. imaginas que alguien Esto haga es así? Chankyun para las momebes y IM para que no conozca al verdad. grupo. Porque ahora imagínate que alguien conoce a un monstruo y dice, este niño que esta muchacha ha dicho no existe. Y yo, pues sí, Él es se, y no, es presenta, Chankyun. ya. se presenta como Pero ayer. que Exacto. comedia. Porque para... Que lástima el El muchacho Chankyun. que tiene un nombre y nadie le llama por ese nombre. Chankyun. Quijión. El siguiente test y ya el último con el que finalizamos este vídeo que sentimos que se nos está quedando eterno, pero bueno, esperamos que os entretenga, es ¿qué miembro de Monsta X podría ser tu gemelo? Elige un animal, esto se sabe, pero bueno. Gato, lobo, búho, tortuga, ardilla, conejito, un oso y un perro. Yo voy a elegir gatos porque yo soy más de gatos que de perro. Yo voy a elegir perro. Otra vez. ¿Cuál es tu canción favorita de Monsta X? Who Do You Love? Alligator, Love You, Shootout, Falling, Someone, Dramarama, Trespass. Yo voy a elegir Dramarama porque ha sido el first win y todo. Me lloraron, ay Dios mío de mi vida. Me has convencido. Dramarama. Me quería hacer, digo, venga, voy a elegir diferente. No. No. Siguiente. ¿Cuál es tu lugar ideal para una cita? ¿Un picnic en la montaña, en la playa, en un bar de karaoke, en el zoo? ¿En un restaurante, viendo una película, tomando un cafelito o en casa? Yo voy a elegir playa. Yo soy más de cafelito. Ahora ya... Uy, qué pronto se pronto. ha acabado. Uy, mi gemelo sería ¡Shanu!
Como Shonu, eres el protector de tu grupo de amigos. Ha dicho todo lo contrario del test de los GOT7, by the way. Eso digo yo. Alguien ha dicho... O me cuido o no cuido. ¿Alguien ha dicho algo mal de tus amigos? ¿Estás ready para darles? ¿Alguien ha hecho daño a sus sentimientos? Estás ahí con su comida favorita y darles un abrazo para darles su apoyo. Eres un amigo honesto y con el que se puede contar. Me toca a mí. ¡Yuhani! La verdad que no lo querría yo de gemelo, ¿qué quiere que te diga? Es demasiado perfecto, ¿no? Qué va. Es imposible, pero bueno, voy a leer lo que Mi pone. novio. Como Yuhani, hay más dentro de ti de lo que muestras. Incluso aunque tú puedes parecer un poquito borde, pero es solamente porque tú tienes un corazón de oro de verdad escondido en tu pecho. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho unos cuantos test de K-pop. Espero que os haya gustado. En el futuro haremos más test. Nos vemos en el siguiente vídeo.